Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, ayer empecé a tratar el tema de los... después de las profundidades de la adicción, nos metimos con los cuatro síntomas más importantes de la adicción y hablábamos de la obsesión. Ayer me quedé en ese primer punto de la obsesión y quedaban pendientes las consecuencias negativas, la falta de control y la negación. Asentar todo esto en determinadas mentes ya condicionadas precisamente pues por la negación, ¿no? Intentar que esto se entienda desde fuera, como parece que uno se pega con una capa de impermeables, de paraguas, imposible de traspasar, ¿no? Y esto tiene que ir calando. Porque hablamos de una persona, o de personas normalmente con carencias afectivas de la infancia, con dificultades de relación y de comunicación. Nos cuesta mucho trabajo a todas. La asignatura pendiente de prácticamente cualquier persona adicta es las relaciones interpersonales, ¿no? Siempre plagadas de miedo, inseguridades y frustraciones. Entonces hablamos de dificultades de relación y de comunicación, pero también hablamos de baja autoestima y de marcadísimas tendencias a la dependencia emocional, ¿no? Siempre necesitamos a alguien de quien depender. No solamente somos químico dependientes, también somos emocionalmente dependientes, ¿no? Una persona de estas características que además se inhibe de su propia responsabilidad, delegando en otra persona toda su carga de inmadurez para que sea la otra persona la que madure por ella. Esto, a los que hemos tenido parejas en nuestra vida, probablemente si hacemos una retrospección y miramos con profundidad el tema, pues es posible que lo tengamos ahí. No todos, no todos. En mi caso sí. Y esto lo mantuve hasta que finalmente pues resulté tan opresivo que rompía las relaciones pues porque las dejaba totalmente infectadas de daño y de resentimiento. Pero sí culpando siempre a la otra parte de su propia incapacidad, ¿no? O sea, si con esta premisa comenzamos un trabajo de introducción en las adicciones y en su rehabilitación, pues bueno, ya tenemos para dónde ir tirando, ¿no? Entonces, el primer paso, el primer síntoma que toqué ayer de las obsesiones, pues bueno, posiblemente haya quedado lo suficientemente, desarrollado, ¿no? Otra cosa es que cada cual, pues bueno, se verá con más o menos dificultades para entender o para aceptar lo que yo planteo ahí, ¿no? Bueno, esto no tiene por qué ser así, es una visión, esto es un proceso, estoy haciendo un desarrollo de la rehabilitación como un proceso personal. Obviamente esto está muy lejos de ser nada doctrinario, ni dogmático, ni nada que se le parezca, Bueno, el segundo punto de estos cuatro síntomas, que están establecidos no precisamente por mí, sino por los estudios que así los marcan, es el de las consecuencias negativas. Claro, y después de lo que acabo de hablar, pues se queda la cosa como un poco, digamos que hemos metido el plato fuerte antes de los entremeses, ¿no? Pero está claro que lo que hace que una adicción sea adicción, es que al final se vuelve contra uno, ¿no? Siempre acaba haciendo daño. La adicción no te da nada que no tengas, ¿no? Antes lo estaba comentando en la terapia de esta tarde. Entra una persona nueva en uno de los grupos y claro, se trata de darle una bienvenida, una acogida en condiciones, ¿no? Si se hace una reflexión sobre todo aquello que la droga puede aportar a uno, ¿no? Pues me daba capacidad de relación, me daba chispa, era gracioso, era capaz de ligar y no sé cuántas cosas más, y era comunicativo, o sea, pues todo lo que he comentado antes que faltaba, pues se plantea como solucionado por el mero hecho de consumir. Pero, insisto,
ninguna droga, ninguna adicción te da nada que no tengas. Quizá la sorpresa de la rehabilitación, quizá la recompensa mayor que te da la rehabilitación es llegar a un punto en el que te des cuenta de que todas esas cosas que creías no tener, sí que las tenías. Porque es obvio que a mí era imposible sacarme 2 palabras seguidas y no me tomaba unas cuantas cañas, pero ahora, después de tantos años sin consumir, vamos, yo no me callo ni debajo del agua, ¿no? Soy capaz de hablar, soy capaz de comunicarme, soy capaz de sentir, soy capaz de decir a alguien que le quiero, soy capaz de recibir un te quiero o unas gracias, de cantidad de cosas que antes yo creía que era incapaz de hacer y que con mis drogas podía hacerlo. Quizá el mayor error de toda mi vida haya sido ese, no tomar conciencia de que yo tenía un potencial de poder hacer todo aquello que creía que solamente que llegué a creer que solamente me lo facilitaba las drogas que yo consumía, ¿no? En mi caso, tabaco y alcohol. Pero bueno, creo que pasa lo mismo con las demás a esos niveles, ¿no? Ese cambio, ese alterador de estado de ánimo que marca todas estas carencias que acabo de comentar, porque uno no tiene conciencia de tener muy dentro todo ese potencial. La sorpresa, la gratificación de la rehabilitación es que al final te encuentras con que sí que tienes no solamente con que tienes ese potencial, sino con que puedes desarrollarlo. Y los grupos de ayuda mutua son la plataforma ideal para desarrollar todo esto, para desarrollar la comunicación, para poder hablar con otros, para poder escuchar, no oír, escuchar horas y horas y horas de escucha, ayudan al desarrollo de la atención, y entonces uno empieza a ver un panorama totalmente diferente. Porque claro, cuando la adicción se vuelve en contra de uno, disfrazada lógicamente durante años de hábito intrascendente, porque ¿qué coño? Yo os lo decía, pues es que todo el mundo bebe, ¿no? O todo el mundo consume, o todo el mundo se comporta adictivamente, todo el mundo juega, todo el mundo apuesta, todo el mundo... sí, pero no de la misma manera. Pero el disfrazarlo de hábito intrascendente, pues hacía que la vida fuera más o menos gratificante. Yo hablo de los años del Capitán Trueno, pero es que, joder, ahora mismo te coges aquí a un chaval de 30 años y el planteamiento cambia en el sentido de decir, joder, tío, es que ahora nadie sale un fin de sin una bolsita de algo en el bolsillo. No te vas a ir de marcha sin una bolsa de algo. Algo se refieren pues a speed, a perico o MDMA o cualquier otro tipo de sustancia que incremente el disfrute ficticio de la droga. Porque, bueno, pues está claro que durante la intoxicación uno parece que incrementa todo su potencial de disfrute. El potencial de disfrute se incrementa cuando lo disfrutas sintiéndolo con todos los sentidos libres de tóxico. Entonces sí que se disfruta. Pero claro, para descubrir eso, pues lo que decía ayer, detener, entender, aceptar, mantener. Así que el hecho de dulcificar el consumo como algo gratificante porque todo el mundo lo hacía y nos facilitaba el proceso de autoengaño de no reconocer de ninguna de las maneras que nos estábamos drogando, que nos estábamos haciendo daño, que estábamos haciendo algo totalmente antinatural, pues en mi caso fue mantenido. O sea, es normal que se mantenga sin ver ninguna de las consecuencias que puede acarrear, normalmente hasta que se presentan todas de golpe. Y cuando se presentan, joder, no piden permiso, ¿no? Las cosas ocurrían, nos pasaban cosas, pero no las atendíamos. No podíamos hacerlo, estábamos en otra galaxia, ¿no? Estábamos mentalmente en otra parte y todo se nos viene encima de repente. Empiezan las primeras crisis. En casa es insoportable la presión de la madre o del padre o de los hermanos o de... pues todo el mundo está absolutamente encabronado con uno y nosotros encabronados con todo el mundo, ¿no? Un mundo que al final, pues, se derrumba. Se derrumba en un instante, ¿no? Y esos ratos, tardes, noches, tirado en tu cuarto dándole vueltas a la cabeza
intentando entender qué cojones es lo que estaba pasando en una vida en la que, de alguna forma, muy lejana, pero de alguna forma, te veías con capacidades de vivir, pero se te estaba destrozando, te estaba cayendo todo. Lo cierto es que nunca fuimos conscientes, salvo de una manera intermitente, de todo lo que nos estaba robando la adicción, ¿no? Se nos iban cayendo tantas cosas en el camino. A mí se me cayeron tantas cosas, la atención y el disfrute de mis hijos, sobre todo de los mayores, ¿no? El sosiego de esa vida que miraba con rencor, pero con envidia. La de los que yo consideraba los tontos del cafelito, del cortadito, ¿no? Que estaban allí con sus familias, atendiendo, o en los columpios con sus hijos, o haciendo cositas que a mí me parecían... Yo no tengo tiempo para hacer estas cosas. Yo tenía tiempo solamente para tener un vaso de cerveza en la mano, para eso me sobraba. Pero no iba a perder el tiempo jugando con mis críos, perder el tiempo jugando con mis hijos. Entonces, yo no era consciente de que la adicción me estaba robando todo eso. Yo creía que estaba en un plano de disfrute y que los hijos iban a crecer solos y, bueno, pues ya se buscarían la vida como me la busqué yo, ¿no? Y en el fondo con una sensación de tener todo bajo control. No se me escapaba absolutamente nada. Sentía un alivio de tensión, sentía placer, sentía relajación. Además, de una manera inmediata, ¿no? Cuando me tomaba los primeros vasos de alcohol, no tenía ningún problema. Así que, en mi caso, el dolor y los problemas duraban lo que tardaba en tomarme el primer trago. Me imagino que en los demás pues les pasará lo mismo con una dosis o con una actuación compulsiva de apuestas, lo que toque, ¿no? Lo cierto es que, de una manera totalmente subrepticia, la marcha del proceso de la adicción era imparable. Los golpes caían, yo los encajaba haciendo como que no los veía, pero caían, sí. Uno hace como que no le caen, pero caen. Y va tomando nota mental de cantidad de cosas, de miradas, de codazos entre unos y otros, porque te han visto o han notado que tartamudeas, que farfullas, que en tu lenguaje es incoherente o agresivo, o que estás diciendo chorradas, o que ya pues la mirada se te va para el otro lado, o en fin, cantidad de cosas y eso golpea, ¿eh? Eso golpea cuando uno cree que tiene todo bajo control y los amigos de trago, los amigos de trago empiezan a burlarse de una manera encubierta, porque directa pues es un poco complicado con el carácter que tenemos nosotros, pues esto llegaba hasta el punto en el que ya con el consumo te hacía ya sentirte invulnerable, ¿no? Y lo que pasaba, vamos, que cuando el consumo te permitía no hacer caso de chanza de ningún tipo, ¿no? Cuando te permitía estar, que digan lo que les dé la gana, pero al fin y al cabo no tienen ni idea de lo que hablan, ¿no? En esa posición de semidios en la que estabas por encima del bien y del mal, ¿no? Ya nos levantaríamos más tarde de nuevo. Seguro que al día siguiente me levantaría, ¿no? Ya lo había hecho demasiadas veces. Estaba más que acostumbrado. Así que en mis relaciones, pues desde luego le fui quitando tiempo a la familia, le fui quitando tiempo a mis aficiones, ya no iba a los entrenamientos del equipo, y pues que ellos sí que a entrenar, pues si no juego el domingo pues no juego, pero bueno, pues mira, pues que le den, paso de todo. El caso es que iba quitando tiempo de todo para dedicárselo a la adicción, porque en el fondo todo me estorbaba. Me estorbaba la familia, me estorbaban los amigos, me estorbaban los entrenamientos, me estorbaba todo lo que tenía alrededor. De manera que, claro, pues como es lógico y normal, los amigos que sí que lo eran, no los amigos de trago, los que lo eran, pues fueron desapareciendo. A la gente que estaba en una posición de normalidad de vida, pues no le gustaba mi manera de consumir y de actuar. Y en el fondo a mí tampoco me gustaba como la suya, pues porque me atraía mucho más la soledad adictiva y el poder consumir como a mí, refiriéndome a consumir como a mí me daba la gana, sin tener que dar explicaciones a nadie de cuánto consumía, ni de cómo consumía, ni de por qué consumía, ni de ninguna gaita. Nunca me ha gustado dar explicaciones a nadie y desde luego sobre ese tema estaba totalmente cerrado a darlas. Así que me fui retrayendo y me fui distanciando de todo el mundo. Si ya en mi vida la soledad fue una constante, cuando la adicción me atrapó, el aislamiento se sumó a la soledad, porque entiendo que son dos cosas diferentes. Familia incluida, Familia incluida.
Yo me sentía solo en mi casa, me sentía solo en todas partes. Y para colmo, pues trabajaba normalmente siempre fuera de casa, estaba de hotel en hotel, de ciudad en ciudad, y siempre solo. O sea, con lo cual ya me acostumbré a esa soledad y a ese aislamiento. En procesos, en concretos, tiempos concretos, pues comenzaba a hacer y a hacerme promesas que era incapaz de cumplir, y la desconfianza se fue apoderando de mí de una manera pues cada vez más asentada, y de mi entorno pues igual, ¿no? Ya no colaban las promesas. En el trabajo pues ya empezaban las cosas que eran, digamos, mi único refugio seguro, seguro en el sentido de que siempre había respetado el tiempo de trabajo como zona de no consumo. O sea, estaba impensable. Y eso que en los primeros años de trabajo, bueno, era habitual que en los talleres, al lado de las máquinas del taller, pues estuviera la bota de vino colgando, ¿no? Eso, bueno, obviamente desapareció con el tiempo, pero cuando la bota estaba, y yo no me cortaba ni un poquito, ¿no? De modo que, pues poco a poco ya estas costumbres se fueron prohibiendo en los centros de trabajo, pero el tiempo de consumo fuera del trabajo pues se fue apoderando más de todas mis sensaciones, y en el trabajo cada vez pues que podía me escapaba antes de la hora, pues para poder conseguir más tiempo de consumo, ¿no? Si mi salida era por circunstancias pues las 7 de la tarde, pues si podía escaparme a las 5 me escapaba, ¿no? Y tenía un par de horas que era curioso, porque si salía más pronto de lo habitual, yo tenía el consumo compartimentado. Me explico. Por ejemplo, lo que nada más salir de trabajar empezaba a consumir, pues no tenía que ver con lo que consumía después, digamos, a la hora oficial, ¿no? Es decir, si yo llegaba a mi zona de consumo, a mi barrio, a la zona donde vivía, a las 7:15, 7:30 de la tarde, digamos que de 5:15 o 5:30 de la tarde hasta las 7:30, hacía una parte en la que consumía pues de otra manera, y normalmente otras cosas, ¿no? No voy a decir cuáles, pero vamos, pues en vez de tomarme calles, pues me tomaba cubatas o cosas por el estilo y cuando llegaba la hora de consumir con normalidad con el resto de amigos, de estos amigos con los que yo tomaba vinos y cervezas y tal, pues entonces hacía como un clic y me ponía en posición consumo social. Pero en esas 2 horas me había dado un homenaje de consumo que ya, pues parece como que a mí no me empapaba. De hecho, cuando bajaba nosotros, me permitía eso que me había tomado las 2 horas antes, consumir con más lentitud, más al ritmo de ellos, ¿no? Es bárbaro, pero es que es así, ¿no? Así que conseguir tiempo era vital para poder andar con... Pero claro, cada vez necesitaba más tiempo, hasta el punto en que ya me faltaba espacio. De tanto que a veces, había días que si podía librarme de ir a trabajar, pues me libraba protestando cualquier cosa, ¿no? Y para colmo, claro, la crispación en la que yo estaba por mi guerra con el tiempo, pues fue propiciando cada vez más roces con los compañeros de trabajo, pues porque claro, es que era tan ácido que ni soportaba a nadie, ni nadie me soportaba a mí. De modo que los estados de ánimo eran cada vez más negativos. Estaba permanentemente irritado, permanentemente desconfiado, permanentemente inseguro, y esto pues en el entorno de trabajo, pues joder, pues aunque tengas un bastoncillo de mando como era mi caso, pues eso no hay Dios que lo aguante. Y yo tampoco lo aguantaba, porque luego, pues claro, me sentía culpable, me sentía avergonzado, y bueno, pues todo esto lo tapaba pues como podía. Obviamente, pues disimulando, aparentando y huyendo hacia adelante. Siempre era la misma historia, huyendo hacia adelante. Pero claro, esto tiene un coste, y el coste era que la seguridad propia, pues te va abandonando. Y todo a causa de los problemas que van surgiendo en el trabajo, en casa y en el entorno. Si es que ya en todas partes, incluso en los sitios de consumo que a mí me daban una cierta seguridad, empezaba a tener problemas. La gente que me miraba como me miraba, la gente que comentaba lo que comentaba, la gente que se apartaba cuando se apartaba, todo eran puntos de fricción. Y yo me veía totalmente incapaz de solucionarlos. Así que comenzaba a sentir esa sensación de fracaso
que empezó a pisotearme la cabeza, ¿no? A sentirme depresivo, desesperanzado, y me fui metiendo en un proceso circular que dañaba, pero a la vez me creaba un deseo aún mayor de consumir y de actuar para escapar de ese dolor, ¿no? Y de la impotencia que me generaba no poder dejar de sentir aquello que quería dejar de sentir. En realidad, y a pesar de todos los pesares, no había cosa que no se me ocurriera para seguir consumiendo y actuando adictivamente. Era lo único que me importaba. De tanto que me desesperaba no poder hacerlo como quería, ¿no? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanto obstáculo? ¿Por qué tanta pega y tanta gaita? Cuando y es cuando empiezo a pensar, en esta época es cuando empiezo yo a pensar que los borrachos de mi pueblo, pues con los que me llevaba, ya me habéis oído contar más de una vez, los borrachos oficiales, aquellos que andaban durmiendo en los cajeros, pues empezaron a darme envidia. Y no lo digo con la boca pequeña, ¿eh? Yo los veía como gente libre y yo me veía lleno de cadenas, y no de cadenas de la adicción, no de las cadenas de la adicción, quiero decir, sino de las cadenas que me impedían desarrollar la adicción con toda la fuerza que la adicción me pedía. Lógicamente esto lleva a un punto en el que, bueno, pues empiezan a salir los primeros problemas de salud, las primeras operaciones, los primeros problemas serios. Es curioso que, por muy cercanos que pudieran parecer, pues nunca los relacionaba con la adicción. Jamás hubiera pensado que tenían nada que ver. Es terrible, pero nunca pensé que esto pudiera ser algo que a mí, que me afectara. Es decir, aterrizo en un centro de urgencias a las 2 de la mañana, después de levantarme de la cama con una crisis de ansiedad que apenas podía respirar, y yo nunca, hasta que me preguntó la doctora que a ver cuánto bebía y se lo dije, bueno, le dije una tercera parte, claro, pues ni entonces acerté a sacar una conclusión clara de que mi paso por urgencias de aquella noche pues tuviera algo que ver con cómo me había puesto. Es más, aquella tarde yo no había bebido tanto como otros días. No entendí por qué a las 11:30, 12 de la noche empecé a tener dificultades de agobio, de ansiedad, de respiración, y me subí solo con mi coche hasta el hospital. O sea, con un par. Cojo, me salgo, me visto, le dije a mi mujer, me voy al hospital. Pero así, sin más, ¿no? No hubiera relacionado nunca. Por increíble que pueda parecer, el consumo y el comportamiento eran para mí la prueba de que estaba sano. Que en muchas ocasiones, si no hubiera sido por el comportamiento, o sea, por el consumo, o mi comportamiento hubiera sido peor. O sea, todas las consecuencias negativas que originó el consumo en mi salud no tenían como causa central, como eje central, el consumo. Y lo hubiera discutido hasta matar, es una expresión. Me hubiera roto la cara con quien fuera y hubiera buscado cualquier argumento para demostrar que esto era así. Por increíble que pueda parecer, nunca pensé que el consumo o la conducta tuvieran nada que ver con mis problemas de salud. Ni siquiera cuando bien joven ya empezaron los primeros problemas hepáticos y conseguí parar de consumir durante un tiempo, que ya os conté cómo acabó con el tío Pepe y demás, y ahí empezó ya la carrera de los 10 últimos años, 10 años, sin freno. Hasta ese día que fui a urgencias y la doctora me preguntó a ver cuánto bebía, y le dije que 8 cañas, 6, 8 cañas, creo que le dije. La mujer se asustó y dice, 8 cañas bebe usted todos los días. No dijo 6, dijo 8 cañas bebe usted todos los días. Digo, sí. ¿Es mucho eso? Y yo estoy inocente. ¿Mucho? Y es una barbaridad. Joder. No sabía dónde meterme. De modo que salí como pude. Ya con ansiolíticos y demás. Y
Y seguí bebiendo. Y tomando ansiolíticos. Un depresor con ansiolíticos. Con 2 cojones. Y claro, pues las cosas se fueron complicando. Hasta que en el extremo más heavy de las consecuencias negativas, pues un jueves, sin saber muy bien ni cómo ni por qué, acabé encima de un puente del ferrocarril. Tengo un recuerdo claro de lo que pasó en el puente. No tengo ninguno de cómo llegué. Y alguno más difuso de cómo volví a mi casa aquella noche de abril. Recuerdo el frío de las vías, de las piedras, de las traviesas, el ruido de la catenaria y el frío de la soledad. Si alguno ha sentido el frío de la soledad, sabe de qué estoy hablando. Joder, se te apaga todo. Se te apaga todo. Recuerdo no haber tenido miedo ninguno cuando entré por la parte de dentro de la valla hacia las vías. Y recuerdo el miedo que tuve a caerme cuando decidí salir del puente. Y hasta entonces creo que tuve un pensamiento alcohólico de estos. Esta famosa ironía alcohólica, pensando que anda macho que si te caes ahora. ¿Qué cojones van a poner en tu tumba? Alcohólico idiota. Se cae a las vías cuando quería salir de un intento de suicidio. En fin. Pero salí. No tuve cojones de tirarme y salí. Y bueno, pero seguí bebiendo, 2 días más. 2 días más. Seguí bebiendo 2 días más. Hasta el 14 de abril. En fin. Que bueno. Es que esta cosa remueve. Pero está bien, hay que saber de dónde viene uno y mirar al pasado sin ojos de misterio. Claros. Así que, como consecuencias negativas, pues bueno, ya sabéis de qué va esto, ¿no? Desde pérdida de familias, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de todo, porque es que al final te lo quita todo. La adicción te lo quita todo. No te da nada que no tengas y te lo quita todo. Yo creo que es la manera más clara de resumirlo y me lo creo a pies juntillas, no te dan nada que no tengas. Todas aquellas capacidades que yo anhelaba, que veía en otros con sus relaciones, su manera de vivir, sus risas y sus chistes y tal y cual, y yo me veía incapaz de hacer, las tengo. Puedo contar chistes, puedo reírme, puedo relacionarme, puedo tener palabras, puedo hablar, puedo compartir, puedo estar vivo, joder, y yo pensé que eso no lo tenía, que eso me lo daba el alcohol. Y un huevo, eso es lo que me ha dado el alcohol. Garrotazos. Y el tabaco también. Y hay que vivir despierto, sin tóxico, para poder entender que uno tiene muchas más capacidades dentro de las que cree tener. Todas. El cielo es el límite. No hay límite. No hay límite. Uno de mis mayores sueños, y me veía incapaz de hacerlo, era hablar en público. Y no sé de qué tenía que hablar yo. Y ahora no sé por qué me tengo que callar. Pero me gusta hablar en público. Y me gusta porque he estado tanto tiempo aprisionado dentro de mí que la palabra me da libertad.
y compartirla con otros me eleva, me gusta. Me gusta oírme. Alguien me lo dijo un día como el mayor defecto que tenía era que me gustaba mucho escucharme. Si supiera las veces que estaba hablando conmigo sin oírme. En fin, que sabe nadie, ¿verdad? Pues que mañana, si queréis, a las 6:30, nos vemos. Que seáis buenos. Besitos.